Buenas tardes para todas. Mi nombre es Carol Natalia Infante Peña, pertenezco al curso de aprendizaje autónomo y bueno, les estaré hablando acerca de nuestro trabajo, el camino hacia el aprendizaje autónomo. Nosotros la escogimos porque sugiere el análisis de diferentes fuentes teóricas que abordan el aprendizaje autónomo como un proceso integral que articula tres dimensiones fundamentales. Tenemos la metacognición, la autorregulación y la automotivación. Bien, nada, más que conceptos aislados, estos procesos constituyen una triada que permite que el estudiante pase de ser un receptor pasivo a convertirse en un protagonista activo de su formación académica. Bien, durante la sesión la organizamos de la siguiente manera, en tres momentos. Socialización individual de los organizadores gráficos, elaboradas por cada integrante. El análisis conjunto sobre la relación entre estos procesos y sus implicaciones prácticas. Y la tercera, conclusiones colectivas y retroalimentación grupal. Queremos dejar en claro que la compañera Angie no estuvo eh, en la reunión que se tenía programada para el día de hoy. Duramos una hora aproximadamente y no se reportó. Entonces, de esta manera vamos a hacerlo las tres compañeras. Por favor, se presentan. Mucho gusto, mi Buenas nombre tardes. es, mucho gusto, mi nombre es Lenny Chávez Castro. Ujú. Y la otra Mucho gusto. compañera, Mi por favor. nombre es Gina Corredor. Ok, compañeras, en esta reunión será grabada como evidencia académica. Posteriormente generaremos la transcripción asistida por la inteligencia artificial y compartiremos en el foro lo correspondiente al trabajo que nos. Por favor, queremos hablar un poquito sobre el aprendizaje autónomo. Tenemos una pregunta muy interesante que es, ¿qué significado profundo tiene para ustedes el aprendizaje autónomo? Reitero, Angie no está, comencemos con Lenny. Porfa, Lenny. Ok. Bueno, pues yo el aprendizaje autónomo lo asocio con la disciplina y con el compromiso personal. Aprender de manera autónoma, o sea, por mí misma, implica organizar mis tiempos, establecer metas claras y, y mantener una constancia, incluso cuando no hay supervisión externa de otra persona. Es asumir el control del proceso formativo, como uno mismo autoexigirse. Ok, interesante esa parte, ya que pues para mí representa la responsabilidad y el propósito, ¿sí? Que tiene el aprendizaje autónomo, ya que este nos exige que se tome una decisión académica y esté conectada también con un objetivo personal, pero también profesional. En este caso, para mí como gestora deportiva, para mis compañeras como psicólogas o como contadoras, ¿sí? Por cualquier objetivo profesional que se tenga. No es solo cumplir estas tareas bien, sino también construir un proyecto de vida. Para mi compañera Gina, ¿qué piensa sobre esta pregunta? Bueno, para mí el aprendizaje autónomo significa, perdón, asumir una responsabilidad, no solamente en mi proceso, sino también en mi formación, no solo de estudiar sola, sino también ser consciente de cómo aprendo y organizar mi tiempo y también aprender a evaluar mis avances. También implica una disciplina, motivación, no solamente también para superar nuestras dificultades y poder mejorar constantemente. Representa también la capacidad de dirigir el aprendizaje, mi aprendizaje y mi compromiso con mi propósito. Exactamente, interesante también lo que nos mencionas ya, ya que pues
en estas tres respuestas que evidencian tres pilares, como lo son la conciencia, la disciplina y el propósito, que estos elementos no solamente se relacionen directamente con los procesos que desarrollamos entonces, a continuación, daremos paso al primer momento de la socialización, perdón, disculpen. La compañera Angie, como les mencionaba, no está. Continuamos con la compañera Gina. Eh, para ti, ¿qué es el aprendizaje autorregulado? Bueno, compañeros, para mí el aprendizaje autorregulado como tal es un proceso en el cual la persona asume y forma un papel activo consciente de su formación, que no se trata únicamente de recibir esta información, sino también de participar de manera intencional en cada etapa del aprendizaje. Esto también nos implica planear que se debe anticipar de manera participativa, de una manera intencional, en cada etapa de este aprendizaje, el cual se va a estudiar y se va a establecer unas metas claras para poder elegir estrategias adecuadas para también comprender en los contenidos en los que se van a evaluar y si estamos alcanzando estos objetivos propuestos. Cuando hablamos del aprendizaje autorregulado, también nos referimos a que es una capacidad de reflexionar sobre nuestra propia manera de aprender, de entender. Esto nos ayuda a pensar que las técnicas sí nos pueden funcionar mejor y pues también reconocer nuestras fortalezas y aceptar aquellas debilidades que tenemos o que de pronto poseemos en el momento para poderlas mejorar. En este ejercicio de reflexión nos permite ajustar algunas estrategias y corregir errores que buscan nuevas alternativas cuando algo no está dando el resultado que nosotros queremos o un resultado óptimo. Este tipo de aprendizaje también involucra la motivación personal. Con el interés, la disciplina, el compromiso, pues es muy difícil de mantener el proceso porque no, como lo podemos observar nosotras, no es sencillo, no es fácil, pero podemos mantener este proceso constante y a la vez que sea un proceso efectivo. Em, por lo general, el estudiante autorregulado no solo se organiza para su tiempo, sino también sus recursos. Para poder trabajar esta aptitud, tenemos que tener perseverancia, responsabilidad frente a nuestras metas que queramos tener, académicas y como tal, también profesionales, como en el momento lo podemos observar. El aprendizaje autorregulado significa que aprender a gestionar nuestro propio proceso formativo, desarrollar esa capacidad para tomar nuestras decisiones sobre cuándo, cómo, dónde, de qué manera podemos aprender y así ir fortaleciendo nuestra autonomía del pensamiento crítico y la capacidad de adaptación frente a nuevos retos que obtenamos el día a día, el día común. Me parece interesante todo lo que mencionas, ya que pues queremos también un poquito ajustar todos esos conceptos con el apoyo también de nuestra compañera Lenny. Cuéntanos un poquito sobre este proceso de autorregulación en todas aquellas personas que estudiamos, trabajamos y claramente tenemos que manejar emociones dentro de su comportamiento en el transcurso de estos procesos. Bueno, pues como lo decía mi compañera Caro, en este momento voy a abordar lo que es el proceso de autorregulación, el cual es fundamental dentro del aprendizaje autónomo. Eh, bueno, pues la autorregulación se refiere a esa capacidad que tiene el estudiante o el aprendiz para gestionar de manera consciente su compromiso, sus emociones, sus estrategias durante ese proceso de aprendizaje. A diferencia de la metacognición, que se centra es en el análisis del pensamiento, la autorregulación y se enfoca en la acción. O sea, es decir,
cómo organizamos, cómo controlamos y ajustamos nuestro desempeño académico. Este proceso incluye tres dimensiones principales. Primero, el autocontrol. Esto implica manejar las distracciones, controlar impulsos y regular emociones como lo es la ansiedad o la frustración. En segundo lugar, tenemos el automonitoreo, que es esa capacidad de observar constantemente o reiterativamente nuestro progreso y lograr identificar si estamos cumpliendo con esas metas que nos proyectamos y detectar esas posibles fallas. Y por último, la autoevaluación, que consiste en reflexionar sobre los resultados obtenidos y realizar ajustes estratégicos cuando sea necesario. Desde mi experiencia personal, uno de los mayores retos ha sido la gestión emocional frente a la carga académica. Pues en estos momentos de acumulación de actividades, porque son bastantes, el estrés puede llegar a generar desorganización, eh, entre muchas cosas más. Y sin embargo, aplicar la autorregulación me ha permitido dividir esas tareas y establecer prioridades y mantener un equilibrio. La autorregulación no significa pues tener toda la perfección, ¿no? Sino esa, tener esa capacidad de adaptarnos, eh, que es lo que se necesita aplicar y reconocer esos errores sin desmotivarse o ponerse mal y ajustar estrategias de manera flexible, que sean flexibles también para uno como aprendizaje autónomo. En conclusión, la autorregulación convierte la intención de aprender en un proceso organizado, disciplinado y sostenible. Gracias, compañera. Yo quisiera pedirte un favor. Antes de continuar, por favor, dale siguiente continúa las diapositivas, por creo que aún no No se han sé cuál, corrido. es que no O las sea, estaba corriendo. córrelas para saber si Ya ya va dentro del automóvil. las estaba corriendo, pero no sé qué les muestra ya. No, acá solamente aparece la parte principal. La parte principal. No, no entiendo qué pasa. Ya llegué a la final. Entonces no mostré la mía. No, no estás mostrando. Wow, tengo problemas técnicos. No hay lío. Mientras las cambias, seguimos Dale. hablando. Bueno, en cuanto a la automotivación, es importante aclarar que no solamente es como una responsabilidad interna, más que todo personal, se podría mencionar más fácil, sino es un componente energético, ¿sí? Del aprendizaje autónomo. En el momento en el que éste se convierte en un motor que sostiene el esfuerzo, ya sea en una ausencia de recompensas inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente la motivación puede dividirse en extrínseca como en intrínseca, ¿sí? La extrínseca, para mayor información, es la que depende de estímulos externos, ¿sí? Como calificaciones. La intrínseca surge del interés personal y la satisfacción interna. Es la anterior, porfa. Dentro del aprendizaje autónomo también se fortalecen cuando predomina la motivación intrínseca, que es la que manejamos normalmente como las emociones,
Digamos, a mí me pasa mucho que cuando estoy explicando algo o necesito concentrarme, tengo que leerla una, dos y hasta tres veces. Y no me importa hacerlo porque sé que de alguna manera me va a llegar a mi parte de las neuronas y poder controlar esa parte emocional para generar una satisfacción personal. Em, en un concepto fundamental es la autoeficiencia, perdón, la autoeficacia. Estamos hablando que se refiere a la creencia en la propia capacidad para lograr objetivos. Cuando el estudiante confía en sus capacidades, es más persistente frente a obstáculos, ¿sí? Digamos, a la compañera Lenny le es más fácil controlar esas capacidades internas para poderlas enfrentar en obstáculos grandes. Digamos, a mí me choca un poquito, digamos, en la parte emocional porque yo lo puedo percibir, ¿sí? Pero para mí es muy difícil como cranearlo de la misma manera en que la compañera Lenny lo está captando. Entonces ahí es cuando viene el percibir, el comprender, el recordar, el pensar sobre todas estas capacidades que tenemos frente a nuestros obstáculos. También es la clave del propósito, cuando las metas académicas están conectadas con un proyecto de vida durante el esfuerzo que se adquiere con sentido. Desde mi experiencia, he aprendido que la motivación no siempre es constante, pero hay momentos de desánimo, sí, es normal, es natural. Sin embargo, en estos momentos es cuando la automotivación se convierte en una disciplina consciente. Eso quiere decir que si de pronto ahorita estoy aquí leyendo y hay un distractor, pues nada, tengo que volver a leerlo y a leerlo y a leerlo, pero de alguna manera estoy trabajando en eso, en la automotivación que yo genere al momento de hacer cualquier actividad. También implica reconocer los logros, ¿sí? Celebramos pequeños avances que fortalecen la confianza y mantengan ese compromiso durante el proceso. En síntesis, la automotivación es la fuerza interna que permite sostener el aprendizaje en el tiempo. Bien. Em, la próxima diapositiva, por favor. Hemos abordado los tres procesos desde una perspectiva individual. Ahora realizaremos un análisis conjunto que nos permita integrar los conceptos, ¿sí? La pregunta número uno es, ¿consideran que la metacognición, la autorregulación y la automotivación funcionan de manera independiente o complementaria? ¿Por qué, señorita Lenny? Ok. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que estos son complementarios. ¿Por qué? Pues representan diferentes dimensiones del mismo proceso. La metacognición actúa a nivel cognitivo, la autorregulación a nivel conductual y emocional, y la automotivación a nivel energética y actitudinal. Si uno de estos elementos falla, el equilibrio pues se rompe, ¿no? Por ejemplo, una persona puede estar muy motivada, pero si no reflexiona sobre su estrategia de aprendizaje, puede llegar a esforzarse mucho más sin obtener resultados efectivos. Entonces, desde mi punto de vista, el aprendizaje autónomo es un sistema dinámico donde estos procesos pues interactúan constantemente. Compañera Carol, Compañera Carol. micrófono apagado. Discúlpame, yo le añadiría que esta complementariedad demuestra que el aprendizaje autónomo no es un acto aislado, ¿sí? Sino es una construcción integral de la persona. Dentro de la motivación nos impulsa a la acción. Esto quiere decir que hay una
autorregulación mientras se organiza la metacognición y se analiza. Si falta uno de estos componentes, pues el proceso se vuelve incompleto. Por ejemplo, sin motivación, la disciplina puede convertirse en obligación sin reflexión, ya que la motivación puede volverse impulsiva y sin control emocional, el esfuerzo puede agotarse muy rápido. Bueno, Eh, desde mi perspectiva, la metacognición, la autorregulación y la automotivación no actúan por separado, sino de una manera articulada, ya que cada una cumple con un papel específico dentro del aprendizaje, pero se necesitan mutuamente para que este proceso sea un proceso completo, sea un proceso adecuado. La metacognición nos ayuda a comprender cómo estamos aprendiendo y a identificar si nuestras estrategias son adecuadas y no obstante, sino también existe la autorregulación, la cual se usa de forma consciente donde se convierte en acciones concretas, como en cómo organizar el tiempo, controlar nuestras distracciones, como lo veíamos anteriormente. Asimismo, la autorregulación, perdón, la automotivación, es el motor que nos impulsa para el poder continuar, e incluso cuando aparecen dificultades, cuando sentimos que ya no podemos, sin ella no, pues no lo podríamos hacer, no lo podríamos lograr. Aunque separamos qué hacer y cómo hacerlo, podríamos perder el interés y la constancia al mismo tiempo. Por ello, considero que estos tres procesos se complementan muy bien, porque uno aporta la reflexión, el otro aporta la organización y el otro la energía y ese compromiso en el cual necesitamos para que asimismo nos podamos permitir un aprendizaje que sea verdaderamente autónomo y a la vez que sea un aprendizaje muy significativo, que tenga significado en sí para nuestras vidas. Buenas tardes, compañeras. Con relación a la pregunta uno, considero que funcionan de manera profundamente pues, complementaria, ya que la metacognición permite comprender cómo estoy aprendiendo y qué estrategias estoy utilizando. Sin embargo, pues si no existe una autorregulación, esa comprensión no se traduce en acciones concretas. Por ejemplo, puedo identificar que me distraigo fácilmente, pero si tengo autorregulación para controlar el entorno y gestionar mi tiempo, el conocimiento pues no produce cambios reales. Además de esto, pues sin automotivación, aunque sea consciente y disciplinada, podría abandonar el proceso ante la primera dificultad. Por eso, pues creo que estos procesos forman una estructura integrada donde cada uno fortalece pues al otro. Compañera, ¿puedes cortar un momento, por favor? Bueno, para continuar con la secuencia de cómo veníamos anteriormente con las preguntas de las compañeras y de mi persona, seguimos a partir de lo expuesto con la segunda pregunta. ¿Cuál de los tres procesos consideran más difícil de desarrollar y por qué? Angie. Desde mi experiencia, pues considero que la metacognición es difícil de desarrollar, puesto que pues esto implica un ejercicio constante de autocrítica. No siempre es fácil de reconocer, ya que pues muestran estrategias que no siempre son efectivas o fáciles de aceptar y muestran limitaciones cognitivas. Ok. Bueno, teniendo claro lo que nos mencionaba la compañera Angie, démosle un poquito de fuerza como a estos conceptos, Lenny. Dale, pues en mi caso, considero que la autorregulación es la más compleja, ¿no? Especialmente en el componente emocional, puesto que pues regular la frustración, la ansiedad y el estrés académico requiere madurez y práctica constante.
No basta con saber qué debemos hacer, eh, sino también debemos de tener la fortaleza emocional para hacerlo incluso cuando no tenemos esas ganas, o cuando las circunstancias no se nos ponen como adversas a. Entonces, yo pienso que es complejo. Ok, entonces para continuar, no, pues para mí la automotivación es como el proceso mm, de mayor reto, ¿saben? Porque mantener la motivación interna a largo plazo no es sencillo. Existen momentos de cansancio, de dudas, hasta de desánimo. Ya nos ha pasado. Entonces la motivación no es lineal, ¿sí? Solamente fluctúa, ¿sí? Según cómo tú estés emocionalmente, personalmente, más que todo. Por eso sostenerla se requiere con claridad de propósito y autoconfianza constante. Porfa, compañera Gina, danos un poquito más de esta información. Bueno, yo también considero que el proceso más complejo para poder fortalecer es la automotivación. Total, estoy de acuerdo contigo, porque depende de una gran medida de actitud personal, de constancia frente a las dificultades, de decir, no, es que tengo que hacer tal cosa, pero ¿cómo lo voy a hacer si estoy haciendo tal? O sea, son muchos retos que que nosotras, bueno, en general nosotros enfrentamos en el cual nos es difícil mantener este interés, este compromiso, y más cuando nos surgen obstáculos, no siempre es sencillo, pues ya que interfieren factores emocionales, el entorno, como tal también nuestras metas individuales. Eh, la motivación es el impulso que debemos sostener, que se sostiene este esfuerzo a largo o ya sea también a corto tiempo, porque sin ella es muy fácil perder el enfoque, es muy fácil para nosotros abandonar los objetivos, porque esto suele ser el desafío más grande dentro también del aprendizaje autónomo. Lo digo por experiencia propia, porque el año pasado tuve una dificultad de salud, entonces yo decía, no, pero yo cómo lo voy a hacer, no lo puedo lograr, pero había una personita que siempre estaba ahí conmigo, no, tú puedes, tú puedes. Entonces esa es nuestra parte más difícil para poder hacer para poder fortalecer, es esta parte la más complicada, no sé, para mí, yo creo que también para la mayoría. Sí, mira que es interesante observar que cada proceso representa un desafío distinto, ¿sí? En el tema cognitivo, en el tema emocional o motivacional. Cognitivo a veces dicen, ay, no, pero es que es como tontico. No, obvio no. Son procesos difíciles, cortos, pero también son aquellos que nos demuestran que el aprendizaje autónomo no solo exige capacidades intelectuales, sino también madurez personal, porque muchas veces nos como que nos frenamos, ¿sí? Podría decir así, a, a impulsarnos y a tomar riendas en el asunto, digamos, en estas situaciones de trabajo grupal que nos podemos dar cuenta que es un poquito Tedioso. difícil porque no muchos entendemos posiciones en las que, pues, bueno, yo digo, jue madre, es que el trabajo está súper largo y si lo hacemos de afán, nunca vamos a hacerlo de la mejor manera, pero si lo hacemos constante, creo que va a sonar más bonito y vamos a tener una forma de llegar a muchas personas. Entonces, durante el proceso, pues eso lo vemos reflejado, ¿bien? Tenemos la tercera pregunta, que es ¿cómo se reflejan estos procesos en nuestra vida profesional futura? Angie, cuéntanos, por favor. Gracias. En el ámbito profesional, la metacognición se va como a permitir evaluar nuestras decisiones y las estrategias laborales. Un profesional más reflexivo, analítico, analizando pues sus errores y una mejora continua bajo las decisiones y estrategias laborales
vayan presentando. Interesante, ¿cierto? Pero pues démosle un poquito más de sensación a esto. Lenny, danos más conceptos sobre esta vida profesional. Bueno, pues la autorregulación será fundamental para manejar la presión laboral, cumplir responsabilidades y tomar decisiones bajo estrés sin afectar nuestro desempeño laboral. Eso es difícil, ¿no? Controlarlo. Pero bueno, la automotivación, uy, me estoy trabando mucho, discúlpenme. La automotivación permitiría mantener un compromiso ético, pero también profesional. E Yo creo que, incluso cuando las condiciones no sean ideales. Dime. yo creo que con el pasar de los años, pues todo es un proceso, ¿no? Uno en este momento yo podría decir, no me puedo autorregular a la perfección porque no lo sé hacer. Hasta ahora estoy aprendiendo, pero estoy en ese camino de aprender. Entonces, ese camino laboral a futuro me va a permitir aprender a autorregularme en medio de mi frustración, en medio de la presión, cuando esté bajo estrés, para poder cumplir todas esas metas y objetivos que yo tenga en mi campo laboral, sin desempeñar sin afectar ese desempeño laboral. Claro, mira que todo es un proceso, como lo venimos hablando. Ya que tomas esa vocería, mira que a mí me ha pasado en muchas ocasiones y creo que a ustedes les ha pasado, que ustedes pueden tener todo preparado, pero llegan en el momento en que tienen que decir las cosas y como que ¡fuf! Se perdieron. Pero hay momentos en los que uno sí trabaja eso, porque lo estamos haciendo constante. Esto para nosotros es nuevo. Mira, la parte de que yo estoy de gestión deportiva, manejamos, manejamos mucho estos campos, pero nos permite también sobresalir a nivel personal, porque todos miran lo profesional, pero no lo íntegro. Porque si tú no eres una persona íntegra, pues créeme que va a ser totalmente difícil creer y aportar valor constante. Jenna, porfa, cuéntanos un poquito más de Bueno, este yo proceso. creo que estos procesos se evidencian en nuestra vida profesional, no solo al momento de asumir responsabilidades con una mayor conciencia, una mayor autonomía. La metacognición nos permite analizar cómo estamos en nuestro desempeño, nuestras funciones, qué podemos ir mejorando, en qué podemos tener falencias. La autorregulación también nos ayuda a organizar nuestro tiempo, a cumplir estas metas que nos designamos, ajustar estrategias y pues también es muy necesario, como lo decíamos anteriormente, la automotivación porque esta es la que nos impulsa, nos da constancia, la que nos mantiene un compromiso frente a todos los retos que tengamos, ya bien sea no solamente pues la pregunta lo formula en nuestra vida profesional, sino también pues como ahí sí se dice, en nuestra vida misma. Nos ayuda a fortalecer también nuestras capacidades para la toma de decisiones, adaptarnos a los cambios y a mantener un crecimiento continuo pues, en nuestro ámbito laboral. Perfecto, sí, es interesante todos estos temas porque mira que más allá de estudiarlos, lo estamos poniendo en práctica Exactamente. y de alguna manera nos estamos dando cuenta que no solo es fortalecer nuestra capacidad motora, sino también la parte de autonomía. Yo siento que en todo este proceso que llevamos de carrera, nos damos cuenta que ha sido totalmente difícil hasta poder socializar, hasta poder decir, venga, si yo tengo estas capacidades, pero también tengo estas desventajas a nivel emocional y quiero ponerlas en práctica durante mi proceso dentro de la especialización, pues hay que fortalecer esta cabeza primero y, y bajar el estrés, porque ahorita pues manejamos mucha presión, ya sea a nivel laboral como a nivel emocional. Entonces, pues
me ha parecido interesante también este proceso y pues lo podemos ir concluyendo, ¿sí? Estos procesos no solo fortalecen el desempeño académico, muchachas, sino que también construyen profesionales autónomos, críticos y resilientes, que es una palabra muy importante durante nuestro proceso académico. Y nada, pues demos por finalizado. Angie, cuéntanos tu conclusión, por favor. Conclusión, debido al análisis que se realizó, pues esto nos permitió comprender que el aprendizaje autónomo no es solo un estado espontáneo ni una habilidad innata, sino que también hace parte de una construcción pues progresiva donde se exige conciencia y reflexión permanente. Anexo a esto, la metacognición nos está enseñando a observar nuestros procesos mentales e identificar fortalezas junto con las debilidades y asimismo poder cuestionar nuestras estrategias y asumir una postura pues crítica frente a nuestra manera de aprender. Finalmente, pues este ejercicio se transforma al estudiante o nos transforma en personas más objetivas, activas y capaces de analizar su propio desempeño y seguir mejorando pues continuamente. Muchísimas gracias por tu conclusión. Espero no solo el haber trabajado de esta manera lo ejecutemos, sino de, de hoy en adelante lo podamos poner en práctica, ya que vienen procesos mucho más largos y, Más y nada. complejos. Ajá, exactamente. Gracias por la palabra. Lenny, cuéntanos, Bueno, ¿cómo pues serán tus conclusiones durante el proceso? yo sigo con la autorregulación. Eh, Porque demuestra que el aprendizaje implica esa disciplina, ¿no? Esa gestión emocional y esa capacidad de adaptación estratégica. No, no basta solamente con comprender la teoría, también es necesario actuar de manera organizada y constante, incluso frente a la frustración, el estrés, la sobrecarga académica y todas esas cargas que son de nuestro diario vivir, ¿no? Y pues este proceso nos permite fortalecer esa resiliencia porque nos permite enfrentar dificultades sin abandonar nuestros objetivos. Aprender a regular nuestras emociones y nuestras conductas nos prepara no solo para ese ámbito académico, sino también para los desafíos profesionales a futuro, ¿no? Ya cuando estemos desempeñando este cargo tan bonito. Mira que algo importante antes de comenzar con mi conclusión, y pues lo puedo leer aquí porque me parece muy importante que todos lo tengamos presente, que más allá de entender sobre el aprendizaje autorregulado, podemos concluir no solamente lo que nos mencionaban unos autores, y está Shong, perdón si lo estoy diciendo mal, y Zimmerman. Ellos señalan que, como ocurre en la mayoría de los campos emergentes de investigación, no suele ser muy clara muchas veces el aprendizaje autorregulado, porque digamos, para mí es nuevo este concepto, ya que muchas veces sí, de pronto lo hemos venido ejecutando, pero nunca vemos esa parte del concepto como tal, eh, más allá de una profundidad. Y hay otro interesante que es Win, que dice que reclama aún falta al comprender mejor qué es efectivamente el aprendizaje autorregulado y cómo puede ser facilitado, manteniendo y transferido, ya que cuando hablamos de metacognición nos referimos al conocimiento y regulación de nuestra actividad cognitiva, ¿sí? Tenemos cinco partes importantes, como venía diciendo, que es el percibir, ¿sí? Es cuando nosotros percibimos
esa palabra del aprendizaje autorregulado, de esta manera también lo podemos comprender y también lo podemos aprender y también lo podemos recordar y también lo podemos pensar, ¿sí? O sea, lo digo así porque me mecanicé mucho esa parte y creo que lo estamos haciendo de alguna manera, ¿sí? Pero entonces, ya entrar en contexto con mi conclusión, quisiera hablarles un poquito sobre la automotivación, perdón, estoy perdidísima en esa palabra, mencionando que es una palabra que nos evidencia que el aprendizaje sostenible requiere de propósito, de sentido y de convicción personal cuando las metas académicas que obtengamos o que tengamos que realizar están alineadas con un proyecto de vida, como el proyecto de vida que nosotros manejemos, ya que el esfuerzo adquiere significado profundo, pero también la motivación interna que nosotros nos demos se vaya a convertir en ese motor que sostiene nuestro proceso formativo, incluso en contextos adversos, ya que pues comprender estos conceptos es de total importancia de la autoeficiencia que nos permita también confiar en nuestras capacidades y así perseverar ante los obstáculos que tengamos durante nuestro proceso de aprendizaje autorregulado y aprendizaje autónomo. Gina, ¿podemos concluir contigo, por favor? Sí, claro que sí, compañera. Bueno, para mí, en conclusión, el aprendizaje autónomo implica asumir ese papel activo, ese papel responsable en nuestro proceso formativo, pues yo lo sigo diciendo, no solo formativo, sino también en nuestra vida, porque también esto lo vamos a tener presente, por decirlo así, toda nuestra vida. Siendo pues conscientes de cómo lo aprendemos, qué estrategias utilizamos, también la metacognición, la autorregulación, la automotivación, actúan de una manera aislada que así mismo se complementan, se fortalecen mutuamente para poder favorecer este aprendizaje, a que sea un aprendizaje más profundo, como lo decía anteriormente, que sea un aprendizaje también a la vez significativo, aunque algunos de estos procesos pueden resultar un poco complejos al desarrollarlos, pues especialmente cuando se requiere disciplina, constancia y pues todos fundamentalmente para nuestro crecimiento personal y profesional. Total, como tal en nuestro ámbito laboral a futuro, pues también nos presenta tomar decisiones más reflexivas y organizarnos también un poco mejor para poder adaptarnos a cambios y mantener una actitud que mejora continuamente para convertirnos en profesionales más competentes y comprometidos, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestros niños y con toda, pues como tal, nuestra ciudadanía. Muchas gracias por tu conclusión, gracias compañeras por la presentación realizada. Agradezco pues el apoyo dado a pesar de ciertas dificultades que hubo. Nada, como grupo queremos concluir que la metacognición, la autorregulación y la automotivación conforman no solo una estructura integral, pero sí también fortalece el aprendizaje autónomo desde una perspectiva cognitiva, tanto emocional como motivacional. Estos procesos no solo impactan el rendimiento académico, ¿bien? Sino que configuran el perfil profesional que cada una de nosotras tenemos durante una reflexión crítica, durante una disciplina consciente, durante una capacidad de aceptación, que es muy importante que cada una de nosotras tengamos, ¿sí? Mientras que la perseverancia esté también a un buen tope de nosotras, orientándonos a una de nuestras metas que más nos propongamos. Durante el aprendizaje autónomo, sí, implica asumir responsabilidad, pero también una parte sobre la propia formación, en gestionar emociones, evaluar estrategias y mantener una motivación interna constante. Entonces, esa es nuestra presentación, querida tutora. Esperamos que haya gustado, eh, teniendo ciertas cortes en nuestro trabajo por
momentos de tiempo, pero nada, agradecemos que cualquier información, cualquier Retroalimentación que nos quieras. retroalimentación que quieras hacer, estaremos pendientes. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, compañeras. Hasta luego, hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.